Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del cuarto diplomado, la función administrativa electoral en las entidades federativas, donde el día de hoy abordaremos la segunda sesión de lo que es el tema, la consulta indígena. Miren, compañeros, la sesión pasada tuvieron al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, quien les dio una primera introducción al tema de los derechos que tienen las comunidades y los pueblos indígenas, dentro de los cuales se inserta el ser consultados, ¿no? En ciertas cuestiones que puedan afectar sus derechos político-electorales. ¿Y por qué presentamos o por qué se incorpora este tema de la consulta indígena como parte de esta función administrativa? Es decir, como una función del órgano que organiza elecciones en nuestro país. Y pues fíjense que el diseño constitucional que tenemos en México, pues parte de una división de funciones en materia electoral, dentro de las cuales participan diferentes autoridades, ¿no? Una de ellas es el Instituto Nacional Electoral, encargada de la función administrativa para la organización de los procesos electorales federales, es decir, para los procesos que permiten integrar a las autoridades legislativas, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a nivel federal y la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero también tenemos institutos electorales o organismos públicos locales electorales que forman parte de la estructura de este Instituto Nacional Electoral, que se encargan de organizar los procesos electorales en las entidades federativas, ¿no? Es decir, estos procesos electorales para la designación o la elección de gobernadores e integrantes de municipios y de congresos locales en cada una de nuestras entidades federativas. Pero fíjense, aparte de esta organización de elecciones para cargos de elección popular, también recientemente hemos dotado de atribuciones a estas mismas autoridades administrativas para que organicen procesos de democracia directa, ¿no? Que tiene que ver básicamente con consulta popular y con revocación de mandato. Entonces, estas figuras de democracia directa, pues lo que buscan, ¿no? Es en un primer momento tener un acercamiento con la ciudadanía y conocer la opinión de esta respecto de algún tema de interés público. Ajá. Obviamente, pues hay algunos temas que de seguridad nacional o de temas que son competencia exclusiva de decisión del Estado mexicano que no pueden ser sometidos a consulta de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí, en un primer momento, pues lo que les quiero decir es que estos mecanismos de acercamiento ciudadano entre el Estado y la población mexicana, pues tiene límites en cuanto a temáticas y límites en cuanto a las formas en cómo se implementan las consultas para conocer la opinión ciudadana. Y de eso básicamente vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Propiamente vamos a hablar de este mecanismo de participación ciudadana, pero acotado a un ámbito que tiene que ver con los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, ¿por qué consultamos a las comunidades indígenas cuando hay actuaciones del poder ejecutivo, del poder legislativo o de las autoridades electorales que se encargan de organizar elecciones? Y por qué no consultas a otros grupos poblacionales, ¿no? Ustedes podrían decirme, ¿y por qué si está regulado o garantizado este derecho de la consulta a pueblos y comunidades indígenas para cuando las actuaciones afecten sus derechos, ¿por qué no hay para todos los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Esa podría ser una pregunta. Ahora, en primer lugar, pues vamos a ver
dónde surge esta figura de la consulta indígena, ¿no?, en materia electoral. Y la respuesta, pues, es en la reforma de 2016 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en el artículo 2º constitucional, donde, fíjense, se incorpora el tema de que todos los pueblos y las comunidades indígenas tienen que ser consultadas por el Estado mexicano cuando se realicen actuaciones, fíjense, del Poder Ejecutivo, es decir, actos administrativos, políticas públicas, ¿no? Actividades de planeación nacional o planeación estatal para el uso de los recursos públicos, ¿no? Tienen que ser consultados, o también pueden ser, se deben de consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas cuando se realizan actividades por parte del Poder Legislativo, ¿no? Es decir, cuando se van a emitir disposiciones legales o constitucionales que puedan afectar los derechos político-electorales de los pueblos y de las comunidades indígenas. Otro rubro también que está plasmado en la Constitución Política es que cuando las autoridades electorales realicen mediante acuerdos o lineamientos que tengan que ver con el desarrollo de los procesos electorales y que afecten los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, es que tiene que surgir esta actuación del Estado mexicano para consultar a las comunidades respecto de estas nuevas disposiciones. Y aquí vamos a ver más adelante que hay varios casos en los que no se ha realizado esta actividad, y cuando se revisa lo que se legisla o cuando se revisa lo que acuerdan las autoridades electorales, vemos que hay pues ciertas disposiciones que no contemplan a los sistemas normativos internos dentro de las reglas que se emiten para todo el territorio mexicano, ¿no? Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Pero fíjense, también la consulta indígena, ya vimos lo que corresponde al Poder Ejecutivo, lo que corresponde al Poder Legislativo, pero fíjense que también cuando las propias comunidades indígenas deciden modificar o pasar del sistema de partidos políticos al régimen de sistemas normativos internos, también es una obligación el realizar consultas indígenas a las comunidades y pueblos indígenas para verificar que efectivamente la mayoría de las comunidades indígenas quieran realizar estas modificaciones, ¿no? Y aquí tiene una razón de ser, ¿no? El hecho de que en las comunidades indígenas tengan una dinámica temporal de cambio de autoridades administrativas diferentes a las que tenemos en el resto de las autoridades que se eligen por votación popular, pues hace que pueda suceder que una autoridad tradicional que ha salido del encargo, ¿no?, pueda solicitar este cambio de adscripción y no sea la autoridad que esté válidamente aprobada por la comunidad para tomar esta decisión, ¿no? O que algún grupo poblacional de la comunidad pues vaya y presente un oficio ante la autoridad electoral diciendo que quieren que se cambie de sistema normativo, ¿no? Entonces, pues la autoridad electoral recibe el escrito, pero no actúa, ¿no? Digámoslo así, de forma ciega, de forma, pues, digámoslo así, sin ninguna verificación, ¿no? Y otorga el cambio de sistema normativo, ¿no? La autoridad electoral tiene protocolos, ¿no?, que sirven como legitimación para verificar que realmente las comunidades, es decir, no solo las autoridades tradicionales o las autoridades que hayan sido electas por los integrantes de la comunidad, quieran realizar el cambio de sistemas normativos, ¿no? Sino que toda la población
realice o esté consciente de que se está realizando este planteamiento y que quieran realizar este planteamiento, ¿no? Esto, fíjense, es algo que viéndolo en un símil, podría ser como si un ciudadano presentara un escrito de demanda, ¿no? Y se le verificara que la firma que está en el escrito que presentó, pues realmente sea de la persona que está presentando el escrito, ¿no? Porque vamos a ver que también en estos casos individuales, pues llega a pasar muchas veces que falsifican la firma de la persona que está supuestamente promoviendo un medio de impugnación, ¿no? También en las comunidades indígenas muchas veces se presentan documentos que se falsifican, ¿no? O que, pues que no fueron emitidos por las autoridades tradicionales o los representantes de las comunidades indígenas y los presentan como si hubieran obtenido dicha documentación a través de los canales institucionales de la comunidad, ¿no? Entonces, las autoridades electorales, los institutos electorales locales o el Instituto Nacional Electoral, pues realiza un trabajo de verificación, ¿no? Entonces, esos son, digámoslo así, los tres primeros orígenes de los cuales puede surgir una consulta indígena en materia electoral. Ajá. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna opinión que quieran comentar? ¿No? Ok, compañeros. Bueno, miren, vamos a ver en algunas diapositivas que había preparado el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes para ver con ustedes, ¿no? Déjenme presentar las diapositivas. Ahí creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ok. Miren, pues en un primer momento vamos a ver cómo surgen estas decisiones de las comunidades indígenas para cambiar los sistemas normativos, ¿no? Y lo primero que hay que comentar es que las comunidades indígenas se rigen por asambleas comunitarias, ¿no? Son sus órganos de decisión, son órganos que pueden emitir disposiciones normativas que van a regir al interior de la comunidad. Uh-huh. Entonces, estas asambleas comunitarias generalmente pues se pueden establecer a través de otro tipo de autoridades que están previamente establecidas en las comunidades, como pueden ser los consejos de ancianos, los consejos mayores, ¿no? Algunos cargos tradicionales que tienen la facultad de convocar a estas asambleas comunitarias. Y estas asambleas comunitarias básicamente son las máximas autoridades al interior de una comunidad indígena o de una comunidad afromexicana, ¿no? Y justamente esta calidad de ser máximas autoridades en una población, pues es lo que hace que las normas y los procedimientos que se siguen al interior de las comunidades, pues tengan una validez, ¿no? Y una vigencia de aplicación en las diferentes comunidades o en los pueblos indígenas de que estemos hablando, ¿no? Ahora, fíjense, en la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en los artículos 7º, 8º y 29, a las asambleas comunitarias se les define como la máxima autoridad en la toma de decisiones, ¿no? Son órganos colegiados que garantizan su participación y pleno respeto a su autonomía y personalidad jurídica comunal. Ajá. Dice, por Perdón que te medio de... interrumpa, maestro. Sí. ¿Estás presentando? Sí. No sé si soy yo o los demás no lo ven. Sí se ve la presentación. Sí se ve. Sí,
Ok, entonces soy yo. Perfecto. Ok, bueno, entonces les decía, estos son órganos colegiados de toma de decisiones, ¿no? Y justamente estas asambleas comunitarias, pues son las que, digámoslo así, el canal que permite transmitir propiamente lo que es la voluntad de todos los integrantes de esta comunidad o de estos pueblos indígenas. Ajá. Eh, entonces, una vez que se define por estas asambleas comunitarias alguna decisión, la asamblea comunitaria es la que puede darlo a conocer a las diferentes autoridades, tanto electorales como legislativas o del Poder Ejecutivo, pues el planteamiento o la necesidad que tenga la comunidad indígena, ¿no? Entonces, por esto, el conocer el órgano mediante el cual se rigen las comunidades, pues es importante en este tema. Eh, Fíjense, en la asamblea comunitaria se resuelven problemas de trabajo comunitario del tequio, esta aportación voluntaria, comunitaria que se da de trabajo para el mejoramiento de las condiciones culturales, sociales, económicas de una comunidad. También resuelve problemas de tipo administrativo, como los servicios públicos, y se deciden formas de elección de autoridades constitucionales municipales y representantes ante los municipios, ¿no? Así como de las elecciones de las autoridades tradicionales. Fíjense, y estas asambleas comunitarias, pues también generan ciertas reglas al interior de las comunidades para tomar las decisiones, ¿no? Y entonces, fíjense, hay pues reglas que tienen que ver con la territorialidad, ¿no? Puede decir una asamblea comunitaria, ¿sabes qué? Solo van a poder participar en las asambleas las personas que vivan en la cabecera municipal. Pero las gentes que vivan en las rancherías o en las afueras de la cabecera municipal no podrán participar en la asamblea comunitaria, ¿no? O pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a permitir que los jóvenes de 16 años o de 14 años incluso puedan participar en la asamblea comunitaria. Pero las personas mayores de 60 años no van a poder participar, ¿no? Fíjense, entonces se están tomando decisiones que tienen que ver con los derechos político-electorales, principalmente el voto activo de los ciudadanos indígenas para poder participar en estas asambleas comunitarias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en los casos que se plantea el cambio de sistema normativo, aquí es muy importante verificar qué número de la población de una comunidad es la que participó en la asamblea comunitaria y que está planteando la posibilidad de cambiar de sistema normativo de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Eh, entonces, fíjense, estas asambleas comunitarias tienen un proceso muy similar al de un proceso electoral ordinario para cargos de elección popular. ¿Por qué? Pues porque se tiene que emitir una convocatoria, se tienen que señalar las temáticas que se van a analizar el día de la asamblea comunal, se tiene que establecer el lugar, la fecha, y la hora en la que se realizará la asamblea, es decir, se tienen que hacer actos preparatorios de la asamblea comunitaria para que ésta sea válida, ¿no? Y entonces es un poco como si estuviéramos, digámoslo así, preparando el lugar en el que se van a instalar las mesas de casilla, quiénes van a ser los funcionarios electorales, mediante qué sistemas de votación vamos a realizar las asambleas comunitarias, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, en el punto 3 pueden ver la identificación y recepción de la votación, ¿no? Quiénes van a contabilizar estas emisiones del sufragio, ¿no? Y pues finalmente
los resultados de la asamblea comunitaria, ¿no? Aquí esto es, digámoslo así, a grandes rasgos, cómo funciona este órgano de decisión al interior de las comunidades. Ahora, el tema de la consulta indígena, fíjense, es un tema que no solo lo trabaja el Instituto Nacional Electoral o los institutos electorales locales, ¿no? Es un trabajo, bueno, más bien es una temática en la cual también están involucradas otras instituciones, ¿no? Principalmente, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que también se ha pronunciado respecto de este concepto, ¿no? Y nos dice que la consulta indígena, fíjense, es el derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos y a sus derechos, ¿no? Fíjense, es un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Fíjense, si nosotros revisamos el artículo segundo constitucional, en el apartado A, en la fracción 9, vemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que se reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, fíjense, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Ajá. Y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Dice, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de los mismos. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos, tal y como lo establezca la ley, la ley secundaria, ¿no? Entonces, fíjense, pues ahí está a nivel constitucional la regulación. Harumi, adelante. Hola, buenas tardes, noches, no sé cómo esté el sol por sus rumbos. Tengo una duda. ¿Aquí cómo intervienen los organismos públicos locales o el Instituto Nacional Electoral? Y si nos puede proporcionar algún tipo de ejemplo de un pueblo parecido a un municipio, porque bueno, en mi caso yo pertenezco a una comunidad con 5 comunidades integradas, que somos más de 1,200 comuneros. Estos 1,200 comuneros elegimos autoridades por medio de la Procuraduría Agraria. Y hay otro tipo de comunidades que sí tienen más rasgos o más personas indígenas, predominantemente mazahuas, que igual, ya sean ejidatarios o comuneros, eligen autoridades agrarias, más no autoridades municipales por usos y costumbres, sino ya es de forma consuetudinaria, ¿no? Ordinaria. Ok. Bien, Harumi. Mira, tratándose de temáticas que propiamente no forman parte del proceso, de un proceso electoral, ¿no? Sino que tiene que ver con, por ejemplo, disposiciones de legislativas o de la Planeación Nacional de Desarrollo o de las entidades federativas, generalmente los que organizan las consultas a los pueblos indígenas son los congresos locales y federales, ¿no? Para ello,
fíjate que los congresos locales organizan foros de participación estatal, ¿no? Es decir, se convoca a los representantes de pueblos indígenas en cada una de las entidades o a nivel federal para que se presenten iniciativas o proyectos, digámoslo así, que surjan de las comunidades indígenas y se discutan en estos foros que se puedan incorporar en la planeación de los presupuestos o de las políticas públicas que se vayan a implementar en un nuevo gobierno, ¿no? Generalmente estos foros pues se dan con los cambios de gobierno, ¿no? O al inicio de cada periodo de los poderes, ¿no? Porque justamente ahí es donde se perfila el plan nacional o el plan estatal que ejecutarán los diferentes poderes que han sido electos por la ciudadanía, ¿no? En el caso de las autoridades electorales, generalmente tienen una participación cuando las comunidades indígenas quieren cambiar sus sistemas normativos internos, ¿no? Pasando de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjate, aquí algo importante que tú, tal vez la pregunta era ¿cómo activamos a los institutos o cómo activamos a estos órganos electorales para que realicen las consultas indígenas? Pues aquí tiene que ser a petición de los representantes de las comunidades indígenas, ¿no? Fíjate, en cada entidad federativa, pues cada congreso local, pues ha regulado los derechos político-electorales. Este es un mandato de la Constitución Política en el que dice que los congresos locales tendrán que regular los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas en las constituciones de cada entidad federativa. Entonces, en cada constitución y en las leyes secundarias de cada entidad federativa debe estar regulado la posibilidad de que los pueblos y las comunidades indígenas ejerzan sus sistemas normativos internos, ¿no? Y generalmente es en las leyes secundarias, en las leyes de instituciones y procedimientos electorales, tanto federal como de las entidades federativas, donde se establezcan los mecanismos mediante los cuales se requiera a los institutos que organicen estas consultas indígenas, ¿no? Te voy a adelantar un caso. Fíjate, hay un caso que se dio en 2019, que en una comunidad que se llama Tecuanapan, en el estado de Guerrero. Fíjate, esta es una comunidad es una comunidad que tiene la particularidad de ser perteneciente a el pueblo afromexicano. Ajá. Pero fíjate, cuando la comunidad de Tecuanapan presenta la solicitud al Instituto Electoral del Estado de Guerrero para que consulte, fíjate, le piden al instituto que realice una consulta para verificar que la mayoría de la comunidad quiere cambiar de sistemas de partidos políticos a sistemas normativos internos. Fíjate, entonces, el instituto, ¿no? Pues está regulado en la ley, ¿no? Que el instituto, al recibir una solicitud de este tipo, tiene que implementar un protocolo de consulta indígena, ¿no? Y el protocolo del Estado de Guerrero, pues lo que nos dice es, mira, Daniel Ulises dice, es una comunidad considerada equiparable. Ahorita voy a ese detalle. Fíjate, este caso que tiene que ver con la sentencia, les voy a pasar el número de la sentencia, es SCM-JDC-147, diagonal 2019.
Fíjate, este asunto se presentó justamente antes de que se diera la reforma a la Constitución Política para regular los derechos político-electorales de los pueblos, del pueblo y las comunidades afromexicanas, ¿no? Entonces, todavía no teníamos en la Constitución estos derechos, pero esta comunidad ya había solicitado que se realizara una consulta indígena. Una consulta, aquí nada más una consulta de cambio de sistema normativo interno, ¿no? Entonces, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pues dada la cercanía del proceso electoral, implementó el protocolo de consulta, ¿no? Y entonces instaló mesas de consulta en los principales lugares los más céntricos de la comunidad, ¿no? Para realizar pues una encuesta, ¿no? Individualizada a todas las personas que pasaban por estos lugares, ¿no? Y ver si efectivamente querían cambiar de sistema normativo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que el Instituto Electoral, ¿no? Implementó la consulta como si se tratara de un pueblo indígena, ¿no? Y entonces las preguntas que se habían realizado, ¿no? Por ejemplo, tenían que ver si hablaban una lengua indígena, si pertenecían a un pueblo indígena, ¿no? Algo que, pues, cuando se respondían por las personas que no pertenecían a un pueblo indígena, sino a un pueblo afromexicano, pues respondían que no pertenecían a una comunidad, que no hablaban una lengua indígena, y por lo tanto, pues los resultados de la consulta, pues fueron que no se trataba de una comunidad indígena, que no hablaban lenguas indígenas, ¿no? Y que se trataba, ¿no? De un caso en el que la mayoría de la comunidad no quería realizar este cambio, ¿no? O que no estaba tal vez informado pues de esta situación política que se estaba dando en la comunidad, ¿no? Fíjense, el resolutivo que se da en esta comunidad se impugna en la Sala Regional Ciudad de México. Ahorita les comento. Harumi, adelante. Perdón, a lo mejor me adelanto un poquito. No te preocupes. Pero bueno, al final de cuentas, a eso iba. Me quiero imaginar que alguna ONG llegó a esta comunidad y les dijo, oigan, ustedes pueden hacer esta consulta indígena. Pero el trabajo que en realidad hace el organismo público local creo que es muy pobre porque tendría que llegar y acercarle la información, no por internet, no por sus redes sociales, sino tener que ir y explicarles a la ciudadanía, a las comunidades afrodescendientes, afroamericanas, afromexicanas, esta situación, incluso a las comunidades indígenas, ¿no? Y creo yo que no conozco, y por eso el interés en esta clase en particular, no conozco algún medio por el cual se alleguen de esta información. Entonces, con mayor razón, ahora sí que retomando sus palabras, pues por eso los resultados no fueron los deseados, ¿verdad? Y bueno, ya ahora sí que me adelanto porque pues ya va a decir en qué terminó la sentencia. Claro, Harumi, te adelantaste muy bien, ¿no? Porque justamente la sala regional, ese fue lo que le dijo al Instituto Electoral, ¿no? Que no había realizado los actos necesarios, ¿no? Para conocer realmente el contexto de la comunidad, ¿no? Y propiamente, fíjate aquí el tema de la autoadscripción, ¿no? El tema de la autoadscripción no es un tema que debe dar por hecho la autoridad administrativa, tratándose de una consulta a pueblos originarios, porque no sabemos o podemos desconocer
si realmente se trata de una comunidad indígena, de un pueblo originario o de un barrio originario, tratándose de la Ciudad de México, ¿no? O por ejemplo de un pueblo tribal, que también los tenemos en nuestra sociedad mexicana, o puede tratarse incluso de un pueblo afromexicano, ¿no? Fíjense toda la pluralidad de grupos poblacionales que tenemos y que los podemos englobar en un concepto que, como decía Ulises Peralta, como parte de una comunidad equiparable a los indígenas, pero puede ser también englobado como parte de un concepto más genérico que puede ser una comunidad originaria. Pero estas diferentes poblaciones incluso pueden llegar a no aceptarse como parte o equiparables a esas otras figuras. Por ejemplo, los barrios originarios en la Ciudad de México sí se distinguen o han señalado, ¿no? Que no se equiparan ellos a un pueblo indígena, ¿no? Porque, porque hay concepciones que parten, por ejemplo, desde la conquista española, y puede ser que estos barrios originarios no se reflejen en esta situación, ¿no? Pero, fíjate, ahorita nada más déjame darle la palabra a Ulises para ya comentarles lo que resolvió la Sala Regional Ciudad de México y todo el listado de actividades que le señaló al Instituto Electoral que podía haber realizado antes de emitir la resolución. Adelante, Ulises. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos. Yo soy de acá del estado de Guerrero y justamente en esa época yo estaba en el IFC, en el Consejo General, como Sí. asesor jurídico. Excelente, Ulises. Y ¿Cómo nos podrás aclarar todo esto? y desde 2012 hay una ferviente solicitud por parte de muchas comunidades, sobre todo de lo que es la montaña pegada a la costa chica de nuestro estado. Y comentaba ahí que desde 2012 hay inquietudes de San Luis Acatlán, de Cuanapa, de Ayutla, pero son como 15 comunidades más, es una lista importante. Entonces, en aquel momento, primero fue San Luis Acatlán, en el cual se hizo el procedimiento de consulta, primero el dictamen pericial respecto de la existencia o no de usos normativos o sistemas normativos, después salió la negativa en la consulta. Posteriormente, hasta 2018, San Luis Acatlán fue el primer el municipio que se llevó a cabo una elección por vía de usos y costumbres, con una denominación en la administración municipal muy diferente al artículo 115 constitucional, es decir, algo genuino y único en nuestro país. Y ya en 2019 Tecuanapa, y hay otras comunidades que inclusive ya están también en este vía crucis, que es el cambio de modelo de elección en nivel municipal. Pero lo que quería comentar es que lo que decía Harumi, en el IEPC sí hay un tema de difusión de los derechos político-electorales de las comunidades afro y de pueblos originarios por un mandato de una reforma de 2018, en el cual se obliga al OPLE, por esta tradición ya, como les comento, de más de pues ya 10 años respecto a estos sistemas normativos propios y las consultas, que no necesariamente se hacen mal las cosas en los OPLES, sino más bien hay una diversidad muy, muy compleja de atender, es decir, pues no hay una norma o una consideración normativa específica en cada una de las comunidades, pero se llaman sistemas normativos propios, es decir, pluralmente. Exactamente. Y esta complejidad, pues, te hace cometer, pues, quizás algunos errores institucionales, ¿no? Que no se hace de manera deliberada, creo yo, más bien es circunstancial, y por eso se ha, pues, de una u otra forma aplazado la posibilidad de que muchas comunidades, pues, puedan quizás materialmente ejercer ese derecho de la auto o libre determinación de sus comunidades. Entonces, desde 2018 hay un tema ahí de difusión de estos derechos, también hay un tema en donde a nivel distrital se va a considerar una representación indígena en muchos de los distritos
electorales en vía de partidos políticos, pero es también en razón de una inquietud de las comunidades indígenas. Y este camino que se ha seguido en Guerrero quizás sea muy productivo en el sentido de que se puede mostrar mucha gente para muchos otros estados que quizás no tienen este andar, y que quizás con los errores o aciertos que acá se han cometido, pues se puede valorar de manera diferente en aquellos casos que puedan suscitar en estos momentos recientes. Gracias. Claro, Daniel. Sí, tienes toda la razón. Fíjense que esto que menciona Ulises de los diferentes sistemas normativos internos, o sea, casi podríamos decir que así como hay 68 pueblos indígenas, ¿no? En nuestro país, podríamos partir que por lo menos existen 68 sistemas normativos internos, ¿no? Ahora, pásenlo esto a las comunidades indígenas y en cada comunidad indígena puede haber variaciones de estos sistemas normativos internos, ¿no? Puede ser que la línea histórica de la existencia de los sistemas normativos sea incluso antes de la conquista o existan antes de la conquista, pero a lo largo de este tiempo justamente van sufriendo modificaciones y eso hace que todos los sistemas normativos internos puedan ser distintos, ¿no? Y entonces, fíjense, por eso es que se ha establecido que los órganos jurisdiccionales y en general las autoridades electorales tienen que trabajar con una perspectiva intercultural. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que reconocer las particularidades de cada una de las comunidades indígenas para atender un problema o un proceso electoral en particular, ¿no? Entonces, miren, el tema de la Sala Regional Ciudad de México, y esto efectivamente también, como lo mencionaba Ulises, ya había habido precedentes en el estado de Guerrero, pero este caso en particular resultó importante por tratarse de una comunidad afromexicana y por tratarse de un tema que se dio de forma paralela a la reforma constitucional de 2019. Pero fíjense, la Sala Regional Ciudad de México, en este caso, le estableció de manera enunciativa ciertas recomendaciones al Instituto Electoral del Estado de Guerrero que podía haber llevado a cabo en este asunto, ¿no? Fíjense, la primera es que podía haber recabado constancias de la autoridad comunitaria, ¿no? Para saber de qué tipo de autoadscripción se estaban refiriendo las personas que presentaron la solicitud ante el instituto. Planteó que se podían haber solicitado informes y comparecencias de las autoridades comunitarias a los actores o cualquier autoridad comunitaria, municipal o de otro tipo, ¿no? Para, pues, allegarse de más elementos respecto de los sistemas normativos de esta comunidad. También se señaló que se podían requerir dictámenes periciales antropológicos a las autoridades o instituciones versadas en la materia. Fíjense, estos dictámenes periciales antropológicos es una de las pruebas que en materia electoral se da mucho en temas de consulta indígena, ¿no? Porque, fíjense, este es uno de los temas a los que mayormente se enfrentan los institutos y es algo que, como dice Ulises, nos sirve mucho la experiencia de los institutos que tienen estas prácticas, porque muchas veces el primer problema que se enfrentan es a un vacío de información, ¿no? No, los sistemas normativos internos o indígenas no son algo que estén escritos, no es algo que encontremos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o la Ley General de Partidos Políticos, donde podemos ir a cualquier biblioteca o a cualquier página de internet y ahí encontramos los sistemas normativos, ¿no? Esto es algo que, pues podríamos decir que muchas veces solo conocen los integrantes de las comunidades, ¿no? Las generaciones que han tenido más tiempo en el desarrollo de la vida comunitaria y que saben cómo operan las reglas, ¿no? Saben cuáles son las autoridades tradicionales, cuáles son los procedimientos para elegir, las formas de votación, y ellos son los que van pasando a las nuevas generaciones estos sistemas normativos.
Ahora, justamente como tenemos esta dificultad y como no podemos identificar cuáles son las violaciones a derechos humanos, cuáles son los sistemas normativos que están afectando a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, los institutos electorales también han iniciado un trabajo que es el de elaborar catálogos de sistemas normativos internos, ¿no? Donde, fíjense, cada año o cada 2 años, cada vez que se eligen autoridades electorales tradicionales en las comunidades, estos integrantes de estos grupos poblacionales presentan un formato donde se desglosan los sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, cuáles son las autoridades de gobierno, cada cuándo es la periodicidad de renovación de los cargos de elección popular, cuáles son las reglas para poder emitir el voto el día de la asamblea comunitaria, cómo son las formas de participación, es decir, si va a ser por una boleta, si va a ser por una raya en el pizarrón, si va a ser formándose en una lista, si va a ser en una posición en el espacio público donde se realice la asamblea comunitaria, si va a ser por aclamación. Ahí es donde se especifican todas estas reglas que va a funcionar el día de la asamblea comunitaria. ¿Quiénes van a ser las autoridades que van a ir registrando todo el desarrollo de la asamblea comunitaria? Finalmente, cómo se van a dar a conocer los resultados de la asamblea comunitaria, ¿no? Entonces, en estos formatos que integran el catálogo de toda una entidad federativa, pues es donde se permite identificar pues estas reglas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay esta información? Cuando no están estos catálogos, cuando las comunidades indígenas pues tienen que, las autoridades electorales tienen que actuar conforme a lo que encuentran tal vez en revistas de la entidad federativa o en algún libro que se escribió sobre pueblos y comunidades indígenas en la entidad federativa, ¿no? O por ejemplo, estos atlas que realiza el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para tener una idea más o menos de lo que se está enfrentando el Instituto Electoral, ¿no? Entonces, aquí lo que le dice la Sala Regional Ciudad de México es que como había un gran desconocimiento de lo que sucedía en Tecuanapa, podía haber requerido un dictamen pericial antropológico, ¿no? Y esto, pues también ya lo hemos tenido, como decía Ulises, en otros casos también, no de la entidad de Guerrero, pero sí, por ejemplo, en el caso de Cherán, ¿no? Donde también se realizó una consulta para cambiar de sistemas normativos internos, pero fíjense, allá el problema era que no estaba regulado en la constitución política de la entidad de Michoacán, que se podían ejercer los derechos político-electorales en la comunidad de Cherán. Entonces, fíjense, en ese caso, ahí fue un caso emblemático donde se emitieron dictámenes periciales, pero no solo dictámenes periciales, pero en materia antropológica y también en materia jurídica. ¿Cuál fue el resultado de Cherán en este ejercicio? Pues fue que los dictámenes, el antropológico y el jurídico, parecía que iban en dos sentidos distintos, ¿no? El antropológico decía, es posible que existan los sistemas normativos internos y es posible que sí puedan ejercer sus derechos político-electorales en la comunidad, ¿no? El dictamen jurídico, pues estaba más enfocado a pues digámoslo así, la competencia de los institutos electorales para autorizar el ejercicio de un derecho cuando no está regulado en la Constitución de la entidad, ¿no? Y entonces, por ahí el dictamen jurídico pues iba más orientado a que no se les permitiera el ejercicio de estos derechos. Finalmente, en el caso de Cherán, el tema llega a Sala Superior y Sala Superior dice, a ver, a pesar de que no está en la constitución política de la entidad de Michoacán, está regulado este derecho en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y por lo tanto es posible que la comunidad pueda ejercer sus derechos en esta solicitud que planteó la comunidad de Cherán, ¿no?
Fíjense, hay otro caso también donde las comunidades indígenas en la entidad de Morelos, ¿no? Por ejemplo, le solicitan al Congreso del Estado que les permita elegir a sus diputados locales a través de sus sistemas normativos internos. Parecería que la consulta que están haciendo es muy similar a la de Cherán, ¿no? Pero fíjense, aquí el tema es que esta elección de congresos o de integrantes de congresos locales o congresos federales no está regulado ni en la Constitución Federal ni en la Constitución del Estado de Morelos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí lo que dijo el Tribunal Electoral en la resolución fue que dijo, puede ser que sí puedan ejercer sus derechos para elegir a los representantes del Poder Legislativo de la entidad, pero es una decisión que la tienen que tomar en el Congreso local, ¿no? El Congreso del Estado de Morelos tiene que regular el ejercicio de este derecho, ¿no? Y entonces, pues les dijo a los solicitantes que para este proceso electoral, pues no era viable modificar las reglas de participación, ¿no? Para elegir al Congreso local, pero que el Congreso tenía que sesionar para emitir estas disposiciones, ¿no? Entonces, en el próximo proceso electoral del Estado de Morelos, pues veremos que finalmente decidió el Congreso del Estado, ¿no? Esto en respeto, pues, de la soberanía de cada entidad federativa, ¿no? Porque les decía que esta es una delegación que hizo el constituyente federal a las entidades federativas. Y es un tema que también ahora con los foros de reforma electoral que han estado pues sucediendo a lo largo de varias semanas, pues ha salido ahí en algunas mesas esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, continuando con las recomendaciones, fíjense, también decía la Sala Regional Ciudad de México que podía tomar testimonios de los integrantes de la población o de especialistas en la entidad federativa respecto de estos derechos. También decía, por revisión de fuentes bibliográficas, fíjense aquí algo muy importante, realización de visitas en los sitios en los que se presuma la existencia de población indígena originaria o afrodescendiente. Es decir, visitas in situ, ¿no? Es decir, que la autoridad electoral se plante en la comunidad y realice pues una serie de actividades de exploración, de entrevistas entre las autoridades tradicionales y que pues le puedan allegarse de elementos que no están plasmados en ningún documento. También, por ejemplo, decía verificar la vigencia de criterios etnolingüísticos, ¿no? Este hecho que muchas veces, pues en los censos, hay una información que dice, en esta comunidad, tal porcentaje de población habla tal lengua, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues también se va modificando este tema del uso de lenguas, de variables culturales, ¿no? Que se van perdiendo en las comunidades por toda la influencia occidental que tienen estas comunidades y que pueden ir variando, ¿no? Pero el hecho de que se hubiera verificado si hablan una lengua indígena o alguna otra lengua por ejemplo, del pueblo afromexicano, pues podría haber sido algo que diera luz de que la consulta no tenía que ir dirigida a pueblos y comunidades indígenas, sino a pueblos afromexicanos. También, pues, por ejemplo, decía que se tenía que reiterar el requerimiento a autoridades que pudieran conocer de este tema. Por ejemplo, mencionan al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la Escuela Superior de Antropología Social de la Universidad Autónoma, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas del Gobierno, la Dirección General del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, del Gobierno, al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de CONACYT, ¿no? Y a otras instituciones que han realizado estudios de investigación sobre pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, a quienes se podía vincular para dar acompañamiento al instituto local.
¿no? Y en general, pues dejó abierta la puerta a llegarse de cualquier otro medio que permitiera acreditar la pertenencia, el arraigo, la identidad y el asentamiento físico a la comunidad indígena, ¿no? Fíjense, estos elementos, pertenencia, arraigo, la identidad, el asentamiento físico, son criterios que se deben de tomar en cuenta, ¿no?, por parte de las autoridades administrativas para poder realizar estos ejercicios de consulta. Esa, Harumi, creo que puede ser un tema bastante relevante en cuanto a actuaciones de los institutos electorales, porque pues nos dieron reglas claras de dónde buscar, de dónde allegarse de elementos para poder resolver un asunto en el que se solicite, se realice una consulta a comunidades indígenas. Adelante, Ulises. Doctor, si me permite hacer una pequeña aclaración. Claro, claro. Aquí la complejidad que tiene el tema Tecuanapa es justamente lo que usted señala, que al ser una comunidad afrodescendiente o comunidad afromexicana, pues el IEPC responde a la solicitud de cambio de modelo, obviamente haciendo manifestaciones y consideraciones en un acuerdo, pero no hace ninguna de aquella mecánica que se tiene respecto del cambio de modelo de elección aprobado por el propio Consejo General respecto de comunidades de pueblos originarios. Entonces, esta característica de no estar el supuesto jurídico para en este caso, comunidades de afromexicanas, pues hace que de manera automática se declare improcedente la solicitud. Y ya viene toda esto que usted señala, pero hasta ese momento no había ninguna consulta, o sea, no se llevó a cabo ninguna consulta hasta ese momento, sino más bien solo la negativa, se impugna, se confirma en sala local, y después se impugna y se modifica o se revoca la determinación del OPLE con los parámetros que usted bien señala. Y ya posteriormente se hace el dictamen correspondiente, se siguen los pasos en este caso del reglamento de cambio de modelo, porque la sala ordena que debe dársele el trato que se establece en este reglamento, o sea, la solicitud que se presenta por parte de Tecuanapa. Y ya viene la consideración del dictamen de una comunidad o la categoría de una comunidad equiparable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en las visitas que organizó vía plan de trabajo el OPLE local, pues se encontró que quizás tenían algunas características de lo que es el trabajo de la comunidad indígena, es decir, algunas prácticas como las comunidades originarias de nuestro estado, pero siendo una consideración o siendo una comunidad, como decir, diversa o diferente en muchos otros aspectos, según el dictamen antropológico. Y lo más cercano que pudiésemos considerar a la comunidad es una comunidad únicamente equiparable. De hecho, así resuelve el OPLE ahora sí que la existencia de usos y costumbres o sistemas normativos en una comunidad equiparable. En esos términos concluye el dictamen. Y ya después, obviamente, viene la consulta correspondiente, pero sí fue un análisis y un cabildeo al seno del Consejo General, la verdad, complejo, justamente por este formalismo que muchas de las veces se tiene en nuestro país o en las autoridades electorales. Pero lo vuelvo a repetir, no es quizás con el afán de perjudicar, más bien, sin duda me parece que sí existen varios temores de dar pasos equivocados, y a veces se prefiere, lo voy a decir de manera dura, se prefiere limitar el ejercicio de derechos que ampliar la gama de derechos. Gracias. Sí, Ulises, no sé si tú le has dado seguimiento a este caso de Tecuanapa, pero recientemente, creo que incluso en este año, todavía seguían con el tema de la consulta, ¿no? Por las diferentes problemáticas que se enfrentaron en esta comunidad. De hecho, por la pandemia se prorrogó ahora sí que el día de la jornada de consulta o consultiva. Y ya en el día de la consulta me parece que el resultado fue 5,000
respecto de la elección por sistema de partidos políticos y mil y tantas personas respecto del cambio de modelo hacia el sistema normativo propio. Creo que si no me recuerdo ese fue el resultado final. Y me parece que se siguió una agenda impugnativa, pero creo que la diferencia en este caso fue de una manera muy determinante, aunque me parece que efectivamente hubo un trabajo de los actores políticos muy fuerte. De hecho, yo actualmente estoy en un diplomado presencial organizado por un nuevo municipio del estado que se llama San Nicolás, que lo está organizando la UNAM por medio del PUIC y el INPI. Y justamente se está viendo esta perspectiva de la lucha indigenista, pero también afromexicana, respecto de cómo hacia el futuro, pues, transitar estos cambios de modelo de elección municipal. Y el tema ahorita que se tiene justamente un análisis de Guanapa y de la complicación que ha sido por la resistencia de los partidos políticos, pues de que se puedan modificar o se puedan transitar a un cambio de modelo de elección municipal que en vía de usos y costumbres. De acuerdo, Ulises. Pues miren, Ulises nos lleva a otro tema también que tiene que ver con la consulta indígena y es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia, fíjense, vino a resaltar algunos aspectos importantes de la forma en cómo se consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la consulta popular, pues lo pensamos como un mecanismo similar al de las votaciones para cargos de elección popular, ¿no? Es decir, vamos el día de la votación, tomamos nuestra papeleta, la depositamos en una urna específica para esta consulta y pues se realiza el conteo y los mecanismos para validar los resultados electorales. En el caso de los pueblos y de las comunidades indígenas, aquí vamos a ver que las consultas populares, las consultas indígenas no se conciben como un mecanismo de consulta individual, ¿no? Sino que es una consulta colectiva. Es decir, una consulta en el que se aglomera los ciudadanos que tienen derecho a participar en las asambleas comunitarias y emiten su votación de acuerdo a los mecanismos que ya hemos mencionado. Pero fíjense, la pandemia justamente trajo una limitante para los pueblos indígenas que era el aglomerarse pues en los espacios públicos, ¿no? Y esto impactó en varios temas. Por ejemplo, conformación de partidos políticos. ¿Qué nos dice la Ley General de Partidos Políticos? Que se tienen que realizar asambleas estatales o asambleas distritales para verificar el apoyo ciudadano para las asociaciones que se quieren convertir a partidos políticos. Las asociaciones indígenas buscaban conformar un partido político para la elección federal pasada, ¿no? Y el tema fue, pues, que el Instituto Nacional Electoral les dijo, pues, está la pandemia, no puedes hacer tus asambleas en espacios abiertos, pero ¿por qué no ocupas, por ejemplo, las plataformas como la que estamos ocupando el día de hoy, ¿no? Y le dijo, pues ve haciendo reuniones y vas haciendo la documentación de las gentes que participan a través de plataformas electrónicas y pues acreditas el número de personas que participan en cada entidad o en cada distrito. Y lo que respondieron las comunidades indígenas es que el uso de estas plataformas no forman parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? No son formas que les permitan participar, digámoslo así, a los integrantes de las comunidades. Y este tema, pues ya se había visto en el proceso electoral de 2018 con la candidata Marichuy, ¿no? Que buscaba recabar apoyo ciudadano para registrar su candidatura independiente, ¿no? Que buscaba postularse para el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos. El tema fue que tanto en la candidatura independiente como en la conformación del Partido Político Nacional Indigenista, el tema era
que para poder utilizar aplicaciones o herramientas electrónicas, pues se requiere el uso de Internet y el uso de aparatos tecnológicos, ¿no? ¿Cuál es el problema de las comunidades indígenas? Pues que están en zonas marginales, ¿no? El acceso a las redes de Internet muchas veces no es de fácil acceso, ¿no? Muchas veces se tienen que trasladar desde su comunidad a zonas pues mejor comunicadas para poder consultar un correo o mandar un correo de la comunidad, ¿no? Entonces, pues fíjense, en 2020, perdón, el INE pues dijo, bueno, pues no realizaste tus asambleas, no acreditaste el apoyo ciudadano para el registro de partidos políticos, yo tengo que definir quiénes van a ser los actores que van a participar en la contienda electoral y por lo tanto, pues te niego el registro, ¿no? Viene la asociación al Tribunal Electoral y valora los argumentos de la asociación indígena, ¿no? Y pues dice, efectivamente, esto no forma parte de sus sistemas normativos, ¿no? Pero también dice, instituto, pues también tú tienes que continuar con la preparación del proceso electoral federal, ¿no? Y entonces le dice al instituto, pues instituto, no te pronuncies respecto de la negativa, ¿no? Le dice a la asociación, para este proceso electoral no participarás, ¿no? Y tendrás que esperar a que las condiciones sanitarias permitan realizar tus asambleas comunitarias, tus asambleas, sí, en las entidades federativas que tengas que realizar, y una vez que realices estas, pues ya el Instituto Nacional Electoral te dará la resolución definitiva, ¿no? Entonces, fue una resolución que medió entre las dos partes, ¿no? Tanto tenían derechos las asociaciones indígenas, como también, pues, estaba las obligaciones constitucionales que tiene el Instituto Nacional Electoral. Pero aquí lo importante es mencionarles el tema de las vías electrónicas o los mecanismos a través de dispositivos tecnológicos, ¿no? Para realizar consultas a los pueblos y a las comunidades indígenas, porque no son parte de sus sistemas normativos y aparte son herramientas que pueden ser un obstáculo para el cumplimiento de los requerimientos que pide la ley, ¿no? En el caso de Eufrosina, por ejemplo, pues ella acreditó que las comunidades de las cuales ella recababa el apoyo ciudadano estaban en zonas marginales, ¿no? Y entonces les trajo todo un listado de las zonas marginales que se tienen registradas en México y todas las comunidades, dónde estaban todas las comunidades indígenas, y entonces el instituto le tuvo que dar, primero, pues una ampliación del tiempo para recabar el apoyo ciudadano, y otra es que le habilitó que pudiera recabar el apoyo a través de las formas tradicionales, ¿no? El papel o la fotocopia que pudieran llevar al instituto, ¿no? Y aquí retomo algo que mencionaba Ulises. Esto muchas veces el instituto implementa lineamientos del uso de telefonía celular o de recabar apoyo ciudadano a través de plataformas, no con una intención de afectar los derechos político-electorales de los indígenas, pero ya en el desarrollo del proceso electoral, pues vemos que pueden presentarse circunstancias que ameriten ser reconsideradas para estos pueblos y estas comunidades, ¿no? Entonces, regresando al tema de las consultas populares, de las consultas indígenas, perdón, fíjense que hay... adelante, Ulises. Doctor, quisiera comentar algo que creo que hace como al inicio de su charla, acerca de que el INE, o preguntó a alguien, nuestras compañeras, acerca de que el INE, qué relación tiene con las consultas o en tema de sistemas normativos. Me parece que el INE tiene mucha experiencia en tema de consulta, pero una consulta muy distinta a la que se hace en vía de sistemas normativos o de cambio de modelo de elección, porque usted lo comentó referente a foros que hace al respecto y que ahí recogen opiniones. Sí, y el caso de las consultas son deliberativas, es decir, las consultas tienen que, para cambio de modelo de elección, es un sí o un no.
O sea, es una consulta deliberativa, no informativa o no de recolección de información. Y creo que la valía de los soples, que estamos en un diplomado acerca de la función administrativa de los soples, pues ahí radica la valía y la importancia de los soples en nuestro país, porque tienen un sistema, la mayoría de ellos, si no es que todos, en donde hay muchas comunidades indígenas que están justamente transitando o queriendo transitar a modelos de elección distinta o diferente al sistema de partidos políticos. Y creo yo que al considerar esta circunstancia deberíamos darle, pues ahora sí que un plus o una valoración especial a los soples, porque si bien es cierto, como lo dije hace un momento, hay algunos errores, también lo es que son la primera autoridad que intenta solucionar problemas que quizás pues ya pasan filtrados a los diferentes órdenes en nivel federal, ¿no? Sí, Ulises. Fíjate que, bueno, voy a retomar esta participación para comentar que efectivamente el Instituto Nacional Electoral también realiza otro tipo de consultas, ¿no? Que no tienen que ver ya propiamente con las comunidades, porque generalmente esto recae en los institutos locales. Pero, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, también realiza consultas para la preparación de los procesos electorales, por ejemplo, en temas de distritación electoral indígena, ¿no? La Constitución Política en 2001 estableció que se tenían que prever ciertos distritos electorales indígenas de los cuales pudieran salir representantes que se incorporarían al Congreso Federal, ¿no? Y entonces le dijo al INE, pues tú define los lineamientos mediante los cuales vas a determinar qué distritos son o qué distritos no son pertenecientes a esta calidad de indígena, ¿no? Y entonces, justamente el Instituto Nacional Electoral tiene un protocolo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación electoral, ¿no? Donde, fíjense, pues tiene que realizar etapas informativas, etapas que tienen que ver ya con el trabajo con las comunidades para conocer, pues, cómo están integradas las diferentes poblaciones indígenas, ¿no? Y fíjense, otro tema que también realiza el Instituto Nacional Electoral es el relativo y esto tal vez lo han escuchado recientemente, el tema de la consulta a pueblos indígenas para el tema de la autoadscripción calificada. Fíjense, la Constitución Política dice que basta con la autoadscripción que realice una persona de pertenecer a un pueblo o a una comunidad indígena para que se le dé esa calidad en materia electoral, ¿no? Por ejemplo. El tema es que esta autoadscripción, digamos lo simple, que prevé la Constitución, pues en el desarrollo de los procesos electorales se ha identificado que pues hay un fraude a la ley respecto de esta figura, ¿no? Y entonces personas que no radican en las comunidades indígenas, pues se autoadscriben como indígenas o como representantes de comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, pues muchas veces se presentaban impugnaciones respecto de estas candidaturas que no eran de personas indígenas, pero que sí se autoadscribían como indígenas. Entonces, fíjense, en el pasado proceso electoral federal, el instituto emitió unos lineamientos en el que establecía que en los casos donde existiera duda o no existiera certeza respecto de los documentos que presentaban o los registros de candidatos indígenas como representantes de pueblos y comunidades indígenas, decía el lineamiento que la autoridad electoral podría realizar visitas a las autoridades tradicionales para verificar que efectivamente estos candidatos que se estaban registrando eran representantes de las comunidades indígenas.
Y lo que surgió de este proceso fue básicamente que existían documentos falsos, ¿no? Que existían duplicidad de autoridades de una misma comunidad que estaban postulando a candidatos distintos, ¿no? Que existía incluso pues un desconocimiento de las propias comunidades indígenas o de sus autoridades tradicionales respecto de este apoyo que supuestamente le estaban dando a algún candidato, ¿no? Y bueno, este tema fue de gran calado en el sistema electoral mexicano que llevó al Instituto Nacional Electoral a realizar toda una consulta a todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país para pues conocer, ¿no? Realmente cuáles son, por ejemplo, los documentos que pueden acreditar realmente la representación, cuáles son las instancias que se pueden identificar al interior de las comunidades para verificar este apoyo ciudadano, ¿no? Y entonces están generándose en la actualidad pues ciertos lineamientos, ciertas directrices para aplicar este criterio de la autocalificación calificada. A ver, tengo a Julio César Barreto y a Ulises Peralta. Adelante, Julio César. Gracias, doctor. Oiga, una pregunta en cuanto a esto que acaba usted de comentar, que se me hace muy interesante, derivado de la sentencia de Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis. Ok. Ese fue el tema que yo conocí, pero mi pregunta es, para las elecciones del 24, ¿estas consultas también las tienen que hacer los OPLEX? Pues mira, ahorita lo están haciendo a nivel nacional y será un criterio que se aplique, ¿no? Para el proceso electoral federal. Acuérdate que en materia del órgano administrativo, en la actualidad estamos en un sistema nacionalizado, ¿no? Un sistema en el que, digámoslo así, las reglas que opera o que define el Instituto Nacional Electoral, pues son un criterio aplicable para todos los institutos locales que tenemos en las entidades federativas, ¿no? Y este es un trabajo de preparación que es competencia de la autoridad de la autoridad nacional administrativa, ¿no? Entonces, será un lineamiento que aplique para todo el territorio mexicano, ¿no? Pero todavía se están definiendo estos resultados del protocolo. Ahorita en la actualidad hay algunas presentaciones de resultados, ¿no? Para justamente, pues, debatir con los partidos políticos o con los actores políticos, pues, estos resultados y finalmente definir criterios, ¿no? Porque fíjate, el tema de la autoadscripción, ¿no? Es un tema que obliga a los partidos políticos, ¿no? Porque propiamente las comunidades indígenas no son las que tienen que acreditar que realmente están representando. Los partidos políticos son los que tienen que comprobar que recabaron el apoyo, que cuentan con el apoyo de las autoridades indígenas, ¿no? Respecto de las postulaciones. Entonces, pues los partidos políticos son los que tienen este problema, ¿no? De allegarse de la materia probatoria que van a entregar al Instituto Nacional Electoral en el registro de sus candidatos, ¿no? Y son ellos los que están generando, pues, este fraude a la ley en esta temática. El proceso electoral, como lo señalas, pues tuvo muchos casos particulares de personajes, pues, que tienen gran presencia en la vida política o que tenían relación con figuras que ya estaban en el poder y que estaban planteando autoadscripciones a comunidades indígenas, ¿no? Y el debate fue bastante, pues, duro, ¿no? Respecto de, pues, estas conductas que estaban planteando algunos candidatos de autoadscribirse como indígenas.
Por ejemplo, el documento que muchas veces se mostraba pues era un acta de nacimiento donde decía que había nacido en un municipio, ¿no? De tal entidad federativa, y si ese municipio se consideraba como indígena o estaba en un distrito indígena, pues decían, pues ya acredité mi calidad, ¿no? Este tema ha sido bastante difícil de manejar, ¿no? Incluso ha habido por ahí algunas solicitudes a la autoridad electoral administrativa para que se pueda poner en la credencial de elector la calidad de indígena, ¿no? En el documento de votación de la credencial de elector, ¿no? Pues que permitiera comprobar la calidad de indígena de una persona, ¿no? Pero bueno, este requisito finalmente no se ha aprobado que se incorpore a la credencial porque no es digámoslo así, no es una variable que pueda, pues, servir en un documento de identificación oficial para toda la población mexicana, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos, Julio César, en este tema. Ulises, que Muchas gracias. levantado la mano. Ulises, ¿todavía quieres comentar algo? ¿No? Bueno, miren, voy a pasar rápidamente a comentarles algunas jurisprudencias que se han emitido por el Tribunal Electoral en materia de usos y costumbres. Empiezo por la más antigua, que es la tesis 42/2011, que nos dice: usos y costumbres. A la autoridad administrativa electoral corresponde consultar a la comunidad si opta por celebrar elecciones bajo ese régimen y someter el resultado al Congreso del Estado. Aquí lo que nos dice es que la autoridad electoral debe realizar las consultas respectivas a la comunidad para determinar si la mayoría de sus integrantes opta por celebrar elecciones por el sistema de usos y costumbres, ¿no? Y cuyo resultado deberá someterse al Congreso del Estado. Fíjense, y aquí lo que nos dice es que este derecho de las consultas indígenas, fíjense, deben surgir de la colectividad indígena y del consentimiento libre de sus integrantes. Debe respetar los derechos humanos y aplicar el criterio de mayoría. Deben de ser democráticas y equitativas, a fin de que participe el mayor número de integrantes de la comunidad. Debe responder a las necesidades identificadas por los propios pueblos. Deben de practicarse en forma pacífica. Deben proporcionar en forma recíproca todos los datos y la información necesaria entre la comunidad y la propia autoridad para la realización de contenidos y resultados conforme a las prácticas tradicionales, y las medidas adoptadas deben gestionarse por los mismos interesados, ¿no? Es decir, vean cómo este derecho, este tema de la consulta indígena, pues es algo que surge a petición de las propias comunidades y en las cuales las comunidades indígenas tienen participación durante todo el desarrollo de la consulta indígena, ¿no? Es decir, la comunidad indígena va a participar en la consulta desde la solicitud, ¿no? Desde las diferentes actuaciones de la autoridad electoral administrativa hasta la adopción de las medidas que se hayan tomado. Otra tesis es la 12/2013. Fíjense, aquí nos dice: usos y costumbres. Requisitos de validez de las consultas en comunidades y pueblos indígenas para celebrar elecciones. Nos dice la tesis que deben de realizarse con carácter previo a la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los indígenas, ¿no? Fíjense, antes de que se realicen actuaciones que puedan afectar derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas, deben de realizarse estas consultas de forma previa, ¿no? Dos, no se debe agotar con la mera información, lo que significa proporcionarles los datos para que participen de forma genuina y objetiva a la construcción de la misma. Es decir, la comunidad indígena debe de estar informada
de lo que se va a consultar, ¿no? Y no solo se les debe de informar que se va a realizar la consulta, se les debe de dar información sobre las temáticas, es decir, que les permita tener los pros y los contras de la decisión que se va a tomar, ¿no? Como decía Ulises, es una decisión en la que decimos si queremos partidos políticos o no queremos partidos políticos, o si queremos sistemas normativos internos o no queremos realizar elecciones por usos y costumbres, ¿no? Entonces, pero ¿cómo tomamos esa decisión? ¿Qué consecuencias tiene el elegir uno o elegir otro sistema normativo, ¿no? También nos dice que deben ser libres sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación, ¿no? Nos dice, debe de ser de buena fe dentro de un proceso que genere confianza entre las partes, basada en principios de confianza y respeto mutuo, con el objeto de alcanzar el consenso, ¿no? Fíjense, este elemento en particular en las comunidades indígenas es muy importante, el consenso, porque las cosmovisiones de los pueblos y las comunidades indígenas generalmente parten de este principio que es el consenso deliberativo, ¿no? Por eso, por este tema del consenso, es que muchas veces las votaciones se realizan de forma transparente, de forma pública, ¿no? Porque generalmente ya hay pues reglas establecidas en los sistemas de cargos de las personas que van a ir escalando los diferentes cargos al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, más que una competencia por ver quién obtiene más votos o quién tiene un mejor perfil para ocupar el siguiente cargo, pues ya hay un sistema de escalonamiento, un sistema consensuado en el cual van a ir avanzando los diferentes representantes de la comunidad. Después nos dice, esta misma tesis dice, debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas. Esto es, que el procedimiento realizado sea apropiado para todas las partes involucradas, tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de decisiones, ¿no? Aquí nuevamente regreso al ejemplo de las herramientas tecnológicas, ¿no? El método tradicional, ¿no? Pues generalmente es la asamblea comunitaria, esta agrupación en las plazas públicas de las comunidades. También, por ejemplo, pues nos dice que estas consultas pues deben de realizarse de forma sistemática y de forma transparente en la comunidad, ¿no? Lo que finalmente se traduce en la determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la representatividad, forma de participación y metodología, ¿no? Entonces, aquí vean estos tres elementos. Principalmente la metodología, creo que aquí hay que resaltarla en esta tesis. Después tenemos la tesis 87/2015, que nos dice consulta previa a comunidades indígenas, requisitos de validez de la realizada por autoridad administrativa electoral cuando emita actos susceptibles de afectar sus derechos, ¿no? Aquí básicamente menciona los mismos elementos, que debe de ser previa, debe ser informada, que debe de ser de buena fe, debe ser libre, debe ser adecuada, ¿no? Y principalmente respetar las metodologías tradicionales para realizar la consulta. Después, fíjense, aquí tenemos la jurisprudencia 37/2015. Se llama consulta previa a comunidades indígenas, debe realizarse por autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno cuando emitan actos susceptibles de afectar sus derechos, ¿no? Fíjense, esto tiene que ver con las participaciones de sus compañeros. Fíjense, les voy a leer lo que dice la jurisprudencia. Dice, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
En este sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad interesada mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones representativas cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de afectarles directamente con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de pueblos y comunidades, sin que la opción que al efecto se emita vincule a la autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas serían agraviados. Algo que habíamos consultado ya previamente. Finalmente, hay una tesis que tiene que ver con la progresividad de los derechos político-electorales para determinar que una consulta puede ser improcedente, ¿no? Aquí ya vimos en qué casos sí puede proceder una consulta indígena, pero ahora fíjense, esta tesis nos dice en qué casos no procede una consulta. Fíjense, es la tesis 46/2016. Dice, consulta para el cambio de régimen de autoridades municipales. Es improcedente cuando se pueda afectar el sistema normativo interno, así como los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas. Dice, se advierte que la consulta es una institución para la protección del ejercicio del derecho sustantivo de los pueblos indígenas a su autodeterminación y un medio para garantizar su observancia. Dice, por lo tanto, resulta improcedente la consulta con la cual se genere la posibilidad inminente de cambiar el sistema normativo interno de elección de autoridades de un municipio previamente adoptado por la comunidad por un sistema de partidos políticos, aun cuando los solicitantes superen en proporción considerable a los habitantes de la comunidad indígena, porque ello entrañaría una regresión en el sistema consuetudinario definido con antelación y el desconocimiento del principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos, así como la afectación de los derechos a la libre determinación y autonomía de los cuales gozan las comunidades indígenas. No sé si quedó claro. Ahí fíjense, con el desarrollo poblacional, ¿no? Con la creación, con el incremento de la población, pues en los territorios municipales, ¿no? Pues generalmente en la actualidad, por ejemplo, las comunidades indígenas empiezan a verse rodeadas por un crecimiento poblacional de personas que no pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas que no son indígenas, pues quedan excluidas de la decisión que pueda tomar la asamblea comunitaria. Y entonces, lo que nos dice esta tesis es que no puede solicitarse una consulta para solicitar que se deje de aplicar el sistema normativo interno, ¿no? Y que en lugar de ese sistema normativo interno se aplique el sistema de partidos políticos. Porque ya la mayoría de la población ya no es indígena, y entonces la mayoría de la comunidad pues está siendo excluida, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dice esta tesis es que la consulta indígena siempre tiene que tener un efecto progresivo, un efecto de mejorar los derechos político-electorales de las comunidades indígenas. Más que regresar a el cambio, ¿no? Una situación distinta sería que la propia comunidad pues pidiera este cambio, pero cuando la que lo solicita es una población no indígena que busque afectar un derecho ya reconocido para las comunidades originarias, pues ahí vamos a ver pues cómo esta improcedencia de la consulta ya está regulada en la jurisprudencia, en la tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Fíjense, todos estos asuntos que les hemos mencionado, que he mencionado,
y para el cual agradezco mucho la participación de ustedes que están, pues que conocen propiamente de sus funciones en sus institutos o en sus fuentes de trabajo, pues el aportar algunos elementos adicionales. A ver, Antonio Urbina Reyes me dice, el Instituto Electoral del Estado de Tabasco está organizando los foros de consulta a las comunidades indígenas en relación a acciones afirmativas favorables a sus derechos político-electorales. Aquí, pues, tenemos otro tema interesante, ¿verdad, Antonio? Relacionado también con, pues, estas distritaciones electorales indígenas que tiene que ver con la postulación de representantes indígenas a través de acciones afirmativas. Este tema que menciona Antonio tiene que ver con prever espacios en los congresos para representantes de pueblos y comunidades indígenas. El tema de las consultas en estos temas muchas veces está pues enfocado a identificar grupos vulnerables que están en las comunidades o en los territorios locales, ¿no? Para saber qué espacios tenemos que reservar en los congresos locales, ¿no? Y cómo los distribuimos, porque muchas veces hay congresos pequeños, ¿no? Hay congresos, pues que a diferencia del federal, que tiene 500 lugares, pues hay congresos que tienen espacios muy reducidos, ¿no? Y entonces, congresos locales que, por ejemplo, para lugares que van a ser ocupados por acciones afirmativas, tienen que distribuir los espacios de propietarios y suplentes entre los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Para tratar de tener una inclusión. Y entonces tenemos como propietarios en algunos congresos a un representante de comunidades indígenas. Como suplente tenemos a un representante de, por ejemplo, de poblaciones migrantes, ¿no? Y en otra fórmula tenemos a representantes de personas que pertenecen a grupos que tienen alguna capacidad diferente, ¿no? Y en la candidatura de suplentes, por ejemplo, pues tenemos a los afromexicanos, ¿no? Entonces, esto hace que justamente el tema de las consultas nos permita, primero, identificar necesidades específicas en los órganos que se van a integrar, ¿no? También nos va a permitir conocer la posibilidad de que las comunidades indígenas o los grupos poblacionales originarios o vulnerables de que se trate, pues tengan las condiciones de participar en estas medidas afirmativas que se implementarían, ¿no? También, pues, discutir con los actores políticos, principalmente los partidos políticos de las entidades federativas o del ámbito federal, respecto de las complicaciones a las cuales ellos se enfrentan, ¿no? Porque es muy fácil decirle a un partido político, oye, pues tus listas de representación proporcional y tratándose de pueblos y comunidades indígenas, tienes que garantizar la paridad de género, ¿no? Entonces los partidos políticos pues dicen, pues yo lo cumplo, pero ¿cómo hago que participen las mujeres indígenas en la vida política, ¿no? O cómo hago que pues cambien el sistema normativo interno para que se les permita votar a un mayor número de personas. Entonces, en estos trabajos de preparación, pues justamente es la identificación de, digámoslo así, de puntos positivos, pero también de puntos negativos que necesitamos trabajar y que necesitamos realizar medidas desde el órgano electoral administrativo para poder ejercer plenamente los derechos político-electorales en nuestro país, ¿no? Harumi, adelante.
Ay, doctor, es que ya tengo muchas dudas. Es un tema muy interesante. Sí. Y que tiene muchas vertientes que todavía no son tan difundidas o exploradas hasta la fecha, ¿verdad? Pero bueno, mi pregunta era, ¿no es un poco incongruente que si estas comunidades indígenas quieren tener un sistema normativo interno y después los partidos políticos se tengan que ver obligados a que, pues, fuera de que pertenezcan a su partido, todavía tienen que incluirlos y a ver si quieren? Creo que en ese punto para mí se me hace un poco incongruente. Ahora, si una comunidad indígena o una afroamericana o afromexicana ya está consolidada, pues también tiene derecho a ir a sacar su INE Sí. y puede votar también por un partido político. Y también puede votar por un diputado y puede votar por un gobernador y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo ahí que hay una incongruencia en cierto modo porque, pues sí, por una parte quieres en petit comité, como se dice, tener tu sistema normativo, pero también quieres tener los derechos adicionales, ¿no? Sí, este tema ciertamente genera tensiones, ¿no? Por varias razones, ya mencionaste algunas, ¿no? Pero también, fíjate, pues esto ha hecho o deriva de una jurisprudencia del Tribunal Electoral en el que dice que pues los sistemas normativos internos o su desarrollo principalmente debe de evolucionar en una lógica de armonizarse con el sistema de partidos políticos, ¿no? Y entonces, esto ha hecho, ¿no?, que tanto las reglas de sistemas normativos internos como las reglas de partidos políticos tengan que, pues muchas veces, flexibilizarse, ¿no?, para poder encontrar una compatibilidad y una armonización en el sistema electoral, ¿no? Obviamente, como tú lo dices, Jaromi, hay algunos temas que ayudarían a operar estos temas, ¿no? Por ejemplo, si, por ejemplo, tuviéramos una circunscripción indígena, ¿no? Donde ahí ya tuviéramos delimitado el territorio mediante el cual vamos a elegir a través de sistemas normativos internos representantes para el Poder Legislativo, ¿no? Y podría ser un poquito más fácil. Pero, pues sí, fíjate, los partidos políticos incluso han tenido complejidad para dar cumplimiento a estos mandatos constitucionales y no habían podido lograr cubrir, fíjate, los 28 distritos electorales indígenas que prevé que se cuenta en nuestro territorio mexicano, ¿no? Fíjate, en uno de los primeros ejercicios solamente habían llegado a 11 distritos electorales indígenas. Era lo que alcanzaron a cubrir los partidos políticos. Y en ese entonces el Instituto Nacional Electoral dijo, pues hagan un esfuerzo para lograr dar un mayor abarcamiento a estos distritos, pero se logró llegar a 13 distritos electorales indígenas. Fíjate, ni siquiera la mitad de los distritos electorales pudieron cubrir los partidos políticos. Ahora, fíjate, y luego se identificaron otras cuestiones. Los partidos políticos podían postular a representantes indígenas de los 28 distritos en los que ellos quisieran, ¿no? Entonces había partidos, por ejemplo, que postulaban en el distrito, te voy a decir números así, el 28, otros postulaban en el 27, otros postulaban en el 23, otros en el 21, ¿no? Y se cubrían todos los distritos, ya estaban los 28 distritos con candidatos indígenas, y entonces llegaban las votaciones, y el resultado era que quienes ganaban,
pues los que no eran indígenas, ¿no? Y entonces, finalmente, los que llegaban al Congreso, a pesar de que habían participado representantes indígenas, pues no llegaban a los distritos. Entonces se tuvo que reforzar la tuerca de la maquinaria, ¿no? Y se establecieron distritos donde obligatoriamente todos los partidos políticos tenían que postular a candidatos. ¿Para qué? Para que cualquiera que ganara fuera un representante indígena. Y así logramos que llegaran realmente representantes indígenas al Congreso. Fíjate, en la actualidad, pues ya cubrimos el porcentaje de distritos, pero por los dos principios, mayoría relativa y por representación proporcional. Y ya logramos ahí cubrir digámoslo así, el porcentaje de lugares que por el tamaño poblacional que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, tenían que tener espacios en los congresos, ¿no? Entonces ya, ahí ya lo cubrimos. Pero ahora, pues el tema es lograr que estas acciones afirmativas se mantengan y que puedan llegar a ya no ser, a ya no tener que ser una acción afirmativa, ¿no? Sino que ya sea una práctica política de los partidos políticos de contemplar a estos grupos poblacionales, ¿no? Entonces, fíjense, pero estos temas no son fáciles, no son tan sencillos. Si nosotros vemos lo que pasa en la Corte Interamericana, vamos a ver que muchos estados-nación, ¿no? Llegan por temas de consulta a esta Corte Interamericana, ¿no? Por ejemplo, déjenme mencionarles algunos de los casos, ¿no? Por ejemplo, el caso Saramaca contra Surinam en 2007, ¿no? Donde se estaba concesionando una explotación minera y forestal en un territorio de un pueblo indígena, ¿no? Sin consulta previa. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por haber pues realizado esta explotación minera sin haber consultado a los pueblos, al pueblo Saramaca, ¿no? Y ahí lo obligó al Estado de Surinam a pagar una indemnización por daños materiales e inmateriales, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el Estado mexicano ya ha pasado algunos casos similares, donde, por ejemplo, en Sonora se pretendía construir una presa, ¿no? Y para lo cual se había desviado el flujo de un río para poder realizar algunas construcciones de ingeniería, ¿no? Pero se había desviado el agua por un territorio que hace muchos años había sido pues un lugar santo, ¿no? Para enterrar a los muertos de una comunidad indígena. Y entonces, fíjense, pues el hecho de haber desviado el agua y que pasara por esta zona, ¿no? Pues volvía para la comunidad una afectación que tenía que ver con la contaminación, digamos así, espiritual del agua, y por lo tanto, pues la comunidad estaba impugnando esta desviación de los ríos, ¿no? Pero a lo que se enfrentó ahí la comunidad, pues era a que el Estado de Sonora, pues no les reconocía la calidad jurídica de personas jurídicas para poder controvertir estas acciones. Entonces, acuden al Tribunal Electoral para que les garanticen o que les reconozcan esta personalidad jurídica de autoridades tradicionales indígenas y que puedan impugnar. Entonces, por ahí, pues van las sentencias. El caso Sarayaku contra Ecuador de 2012, una empresa petrolera había explotado 400 pozos y causó daños ambientales graves, ¿no? Y también, pues, no se había realizado la consulta previa a las comunidades indígenas. También en este caso, la Corte Interamericana declaró culpable al Estado por celebrar el contrato de concesión sin consultar previa y por negligencia al permitir la afectación ambiental y la violencia sobre los pobladores, ¿no? Entonces,
pues los casos de consultas a los pueblos y comunidades indígenas, pues también han estado presentes en la actualidad de nuestro país. Por ejemplo, pues mencionar la construcción del Tren Maya, en algún momento la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Pues también generó ahí temas con pueblos y comunidades indígenas del Estado de México. Y bueno, en general, pues siempre en todas las políticas públicas que definan los diferentes gobiernos en el poder, pues tendrán que prever, consultar a los pueblos indígenas que en estas mega obras que puedan afectar tanto a la población como a su medio ambiente, a sus territorios originarios, ¿no? También el Poder Legislativo pues debe de prever al momento de legislar o de crear normas aplicables a pueblos y comunidades indígenas, pues la consulta previa, ¿no? En el caso de los procesos electorales y de participación directa, pues las autoridades electorales tendrán que prever la consulta, ¿no? Para la delimitación de los distritos electorales indígenas, para las acciones afirmativas, y principalmente en materia electoral el tema que se usa mucho es el cambio de sistemas de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Y por lo tanto, compañeros, pues el tema de las consultas, pues vamos a ver que es un tema que va a a ver, Alejandro Acosta dice, derechos políticos y sistemas normativos indígenas, caso Oaxaca, está excelente, es de Roselia Bustillo. Sí, efectivamente es... tienen los para el voto activo como el voto está disponible en el portal. Ahí lo pueden consultar. Pues por el estado su tiempo, el participar en esta sesión, la verdad ha sido una sesión bastante enriquecedora por parte de ustedes, ¿no? Y espero pues haberles dado algunos elementos pues de lo que es la consulta indígena, algunas fuentes, algunos casos en donde surgen esta figura de la consulta indígena y finalmente pues el criterio del Tribunal Electoral, ¿no? Estas tesis y jurisprudencias que vienen a complementar lo que está plasmado en la Constitución y las leyes electorales. Pues por mi parte sería todo, les agradezco mucho, espero que logren concluir su diplomado con éxito y pues estoy a sus órdenes, les voy a dejar en el chat mi correo por cualquier cosa que me quieran consultar o que les pueda apoyar en algún tema que quisieran estudiar ustedes, pues con mucho gusto puedo ver si tengo algún material y se los puedo proporcionar con mucho gusto, ¿no? Ahí está mi correo y pues nada más ponerme a su disposición y agradecerles nuevamente. Muchas gracias.